Vamos a hablar sobre las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios entrantes y también de los salientes. ¿Se siente una mayor vigilancia ciudadana en estos temas? Y otra cosa, también vamos a conversar sobre qué opinión tendrá nuestro habitué acerca de las renuncias del PLD, más específicamente las del diputado Víctor Sánchez y las del ex senador de la provincia Espaillat, José Rafael Vargas. Vamos a hablarlo ampliamente con el jurista y alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo y, por supuesto, nuestro amigo José Gregorio Cabrera. Bueno, mira, el tema de las declaraciones juradas desde ayer ha sido noticia porque había establecido, el presidente Abinader estableció hace unas semanas que quien no estuviera en orden con este tema, que no hubiese sometido sus declaraciones con tiempo, pues sería suspendido primero del cargo y en su defecto, en su momento también retirado de los diferentes cargos. Eso es muy importante porque establece una cultura de transparencia y una cultura de, como su nombre lo establece, de rendición de cuentas. No solamente, como tú señalabas, para los entrantes, sino también para los salientes. Correcto. Yo creo que una parte fundamental del seguimiento que la ciudadanía puede darle a sus electos, como son senadores y diputados, pero también a aquellos que designan la presidencia, como son los ministros, viceministros, etcétera, es precisamente a través de este tipo de herramientas, porque en el momento en que un funcionario declara X cantidad de dinero, ya tú puedes dar seguimiento de cómo ha ido creciendo su fortuna. En principio, lo que hemos visto es que la mayor parte de los ministros que conforman el gabinete del presidente Luis Abinader, bueno, pues muchos de ellos vienen del sector privado, casi todos vienen del sector privado, y una gran parte de ellos, bueno, tienen una fortuna, digamos, normal para una persona que ha estado ejerciendo el comercio durante años. Mucha gente me decía, bueno, pero 400 millones de pesos. Bueno, ahí, por ejemplo, el caso de Limber Cruz, que es el ministro de 700 y tantos declaró. Que se declaró 700 y tantos millones de pesos. Lo que pasa es que quizá la gente no conocía al ministro Limber, pero es una persona que tiene 40 años trabajando, que es un agricultor, un agroempresario de muchos años, de mucha tradición, que tiene también intereses en el sector de la construcción, que tiene intereses en otros sectores. Zona Franca también. Zona Franca, por ejemplo. Con agricultura en rubros de mucho volumen. Exactamente. Entonces, lo que pasa también es que hay mucha gente de esta que, digamos, la mayor parte de la población no conocía, quizás porque eran empresarios o personas ligadas al sector privado con un perfil bajo. Por ejemplo, ahí está el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, declaró creo que fueron 400 y algo de millones de pesos. Sí. Lo mismo, la gente no sabe que Jochi Vicente dirigía una de las empresas de seguros más grandes del país por décadas. Franco y Acra, era socio de Franco y Acra y dirigió ese sector, o sea, empresas de ese sector durante años. ¿Por qué utilizamos indistintamente declaración jurada de bienes y declaración de patrimonio? Sí, bueno, es lo mismo. La declaración jurada de bienes es la figura, es como se llama la figura dentro del marco regulatorio dominicano, que no es más que una declaración de patrimonio. ¿De qué consiste un patrimonio? Activos menos pasivos. Es decir, si tú tienes un apartamento, y era lo que iba a comentar ahora, hay mucha gente que dice, bueno, pero fulano vive en un apartamento de $500,000. Bueno, pero quizá del $500,000 tiene lo que se conoce como un equity, o sea, un valor ganado de $200,000 y debe 300. Entonces, cuando tú haces el análisis, tu declaración va a ser por esos $200,000 que tú tienes de equity en ese bien inmueble. Entonces, también pasa mucho, en el caso, por ejemplo, lo vemos en el caso del mismo presidente Luis Abinader, en el cual vemos participación en empresas con un valor X o Y. Muchas personas, y lo sé porque en mi calidad de abogado lo hago para clientes de manera regular, hay personas que hacen compañías para organizar su patrimonio. Y básicamente, por ejemplo, tú tienes 3 inmuebles, tú lo pones como activo de una empresa, divides las acciones de esa empresa, por ejemplo, entre tus hijos, entre tus familiares, etcétera, etcétera, y es una forma de tú organizar tu patrimonio.
Y de ahí que viene que mucha gente dice, bueno, pero y la empresa tal que nadie la conoce, ¿cómo es que vale 50 millones de pesos? Bueno, cuando vas a la verificación de activos de esa empresa, te encuentras que el activo de la empresa está conformado por una serie de inmuebles o de bienes muebles que son el patrimonio de esa persona. Una pregunta. Llamó la atención y creo que es novedoso en este tema de la declaración patrimonial o la declaración de bienes de los funcionarios. El caso del presidente Abinader, que puso todo su patrimonio conformado, como bien tú decías, entre los activos, los pasivos, lo que heredó de su padre, Claro. etcétera, etcétera. Sus inversiones en empresas fuera del país, etcétera. Todo ese patrimonio lo puso en un fideicomiso. La gente realmente no tiene quizás un concepto de lo que es el fideicomiso primero. Y segundo, el hecho de poner todo un patrimonio para un funcionario público en un fideicomiso mientras dure su función como servidor público. Explícaselo un poquito a la gente para que pueda sopesar esta acción del presidente Abinader. Mira, es una figura que se utiliza mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos. Básicamente, y para explicar un poco más el fideicomiso es una figura, digamos, que tiene multiplicidad de modalidades. Estoy casi seguro que en el caso del presidente Luis Abinader se trata de un fideicomiso de administración. ¿Qué significa eso? Bueno, tú tienes una compañía o una serie de personas que conforman un consejo del fideicomiso, a quienes tú le entregas la administración de ese patrimonio, de forma tal que quienes toman la decisión sobre el patrimonio y sobre las inversiones que conforman esa masa fideicomisaria, es ese grupo de personas o ese consejo que la compañía a la que tú eliges designa para esa administración. ¿Qué significa eso en términos políticos? Bueno, que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader tiene una cementera. Es parte de su familia, parte del patrimonio, es una cementera. Eso significa que él, si la cementera va a hacer una venta a una obra del Estado o a una obra privada, no es Luis Abinader el que va a tomar la decisión de la compañía, de a quién le va a vender o a quién no le va a vender, sino que es ese tercero neutro quien va a tener la decisión de administración, con lo cual tú cortas legalmente la responsabilidad que tiene en este caso el presidente Luis Abinader sobre la toma de decisión de la acción de la compañía. No sé si me... O sea, para explicarle un poquito más a la gente, lo explicaste muy, muy bien. O sea, en esencia, eso ayuda a que temas de tráfico de influencias, por ejemplo, conflictos de intereses, se resuelvan y se trabaje con total transparencia, porque la empresa, en este caso pusiste el ejemplo de la cementera, no tiene culpa de que el presidente, de que Luis Abinader se convirtiera en presidente. Digo culpa porque quizás alguien diría, no, él no puede, la cementera no puede participar en ninguna licitación pública, fíjense, licitación donde participan otras cementeras, porque es de Abinader. Bueno, pero ellos tienen que seguir porque es un negocio. Un negocio y ahí pueden haber otros socios. Mira, quizás el caso que mejor lo ilustra, hay dos casos muy paradigmáticos que te pueden ayudar a ilustrarlo, que es el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, pues precisamente hizo eso. Designó a un fideicomisario, o sea, una compañía que asumió la administración de las compañías de las cuales él era accionista y presidía, y son quienes a nombre de él administran ese patrimonio. Por ejemplo, otro caso también interesante, yo trabajé hace muchos años en una empresa de consultoría de comunicación en Washington, D.C., que se conoce como AKPD Media. AKPD Media es una compañía que fundó Mike Axelrod. Mike Axelrod era el principal asesor de Barack Obama antes de que ganara la presidencia.
cuando Barack Obama gana su primer periodo como presidente, le pide a Axelrod que pase a ser su principal consultor en la Casa Blanca, junto con otra persona que era también en ese momento uno de sus principales asesores, que fue quien llevó la parte de Chief of Staff, y el principal asesor de comunicación de Obama era Mike Axelrod. ¿Qué hizo Mike Axelrod? Renunció a la compañía que él creó, le vendió las acciones que le pertenecían a otro de los socios, de forma tal que él se desvinculó completamente de la compañía y la compañía pudo seguir llevando los contratos de trabajo que ya existían con las diferentes entidades del gobierno de los Estados Unidos, de forma tal que Axelrod no tenía ningún interés en la compañía, ni directo ni indirecto. Entonces es una decisión de transparencia que a veces se tiene que tomar si vas a pasar de un rol privado a un rol público. Y a mí me parece... y a mí me parece que es un gran ejemplo, marca un precedente importante. Siempre he dicho, por ejemplo, que en el caso de los legisladores, por ejemplo, y en el caso de los funcionarios, pero en el caso de los legisladores se dan muchos conflictos de intereses porque vienen a legislar, vienen del sector privado, casi todos, o sea, no es que son políticos puros y simples que han vivido de la política toda la vida, no, vienen muchos del sector de construcción, vienen de otro tipo de sectores y a la hora de legislar a veces se ha cometido el error de que tienen que votar por una ley o un proyecto de ley donde ellos tienen, en un tema donde ellos tienen intereses. Entonces, ni se han distanciado de la empresa a la que pertenecen, no han buscado una solución legal, como dice José Gregorio, vendiendo las acciones a otro o poniéndolas a un fideicomiso. Hay muchas variables para evitar ese tipo de cosas. Y en eso tenemos que ser drásticos, porque bueno, ya está el ejemplo del presidente Abinader. Nadie lo obligaba a eso, para que estemos claros. No hay ninguna ley que obliga a ningún funcionario a hacer eso que hizo Abinader o a buscar otra solución. Parte de la ética de cada quien. Pero, por ejemplo, el propio ministro de Agricultura, que tengo entendido es un gran trabajador del campo, por años trabajador, que ha hecho una fortuna, incluso tengo entendido que fue fundador de Codevi, ese gran proyecto que hoy maneja también Fernando Capellán. Él fue el socio fundador junto con Capellán y otros empresarios y se mantiene en el board de Codevi, pero en esencia es un hombre del banano, etcétera. Él como ministro de Agricultura en algún momento pudiera tener un conflicto de intereses con su propia empresa, con los otros accionistas. Entonces, pudiera ser este ejemplo del presidente Abinader una referencia para el resto de los funcionarios y servidores públicos para evitar conflictos de intereses. Claro, es así. Y yo creo que, como te decía anteriormente, esto ayuda precisamente a desarrollar esa cultura en la República Dominicana. Lamentablemente los dominicanos tenemos una cultura muy limitada del tema de los conflictos, del conflicto de interés. En muchos casos por desconocimiento. En otros casos, bueno, porque simplemente la sociedad no lo exigía. Pero yo creo que eso es algo que nosotros, por ejemplo, en el caso de mi generación, que nos ha tocado quizás trabajar en el sector privado, que hemos asesorado y colaborado con empresas de diferentes sectores que son multinacionales y todo lo demás, muchas veces, incluso hasta para tú emitir una opinión, si tú tienes una posición de liderazgo dentro de una empresa, si tú tienes una posición de liderazgo dentro de medios de comunicación, hasta de eso debes de cuidarte. ¿Por qué? Porque si yo emito una opinión que afecta el comportamiento del mercado a favor o en contra de un negocio en el cual yo me beneficio, bueno, pues eso se puede considerar como un conflicto de interés grosero.